¿cómo andan? Bienvenidos a 100% Seguro. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, Leo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por Me suerte. alegro. Muchos temas, como siempre, hablando de actualidad, porque hablaremos del segundo ramo más importante que tiene nuestro negocio asegurador. Nos referimos al riesgo del trabajo. También vamos a estar tratando de anticiparnos algunas tendencias. Por ejemplo, algo que está muy desarrollado dentro de la industria financiera y en este caso en seguros, se empieza a hablar. Nos referimos al Open Insurance, un esquema que para muchos puede ser un cambio de paradigma y que por ahora, de forma formal, solamente se aplica en Brasil. Para eso hemos dialogado con un taiwanés que hace 30 años vive en Brasil y que estuvo en Argentina unas horas, así que un placer hablar con Chen Wei-Chi, quien es socio regional de Open Finance en EY. Hablando primero de qué se trata este modelo, la experiencia en Brasil, sobre todo lo que es compartir datos entre compañías de seguros y también la situación en Argentina y sus perspectivas de aplicación. En el segundo bloque hablaremos del sistema de riesgo del trabajo, este sistema que está viviendo un momento tan complejo, pero sin embargo aparecen nuevos jugadores. Hablaremos precisamente con el CEO de Paraná RT, un nuevo operador en el sistema de riesgo del trabajo. Nos referimos a Mariano Devoto, que va a estar hablando justamente de la decisión de abrir un RT por parte de la compañía. También va a dar su visión acerca de la situación actual del sistema y sobre todo cuál es la perspectiva futuro, el diferencial con el cual pretenden competir y por supuesto la sinergia con la compañía de seguros patrimoniales. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Rus Digital. Sumamos calidad a tu experiencia. Bueno, Chen, un placer realmente poder tener este tiempo contigo. Has venido a Brasil, así que en esa agenda apretada que tienes aquí en Argentina, poder hablar un poquito del concepto de Open Insurance. Primero para algún desprevenido, pues es un tema nuevo que en Argentina por lo menos no tiene mucho desarrollo. ¿Qué es puntualmente el concepto de Open Insurance? Para entender un poco Open Insurance tenemos que entender primero que la información, los datos personales pertenecen a las personas. Bien. Y esas informaciones, en el concepto, podés llevar toda la información de seguro para cualquier empresa. Las informaciones de seguro son suyos y podés compartir con cualquier empresa para conocerte mejor y conseguir darte un producto mejor con estas informaciones. Entonces, este es el concepto por detrás. Los datos son suyos, puede entregar para quien quiera. Bien. Y a ver, cuando uno piensa en las ventajas que puede tener, digamos, la implementación y el desarrollo de Open Insurance, ¿cuáles son las principales? ¿Por qué uno apunta, digamos, a que este modelo avance en el tiempo? Las ventajas es, como digo, las informaciones son suyas. Entonces, si te vas a una empresa nueva, no necesitas crear el relacionamiento de años para conocerte. Okay. Y puedes juntar, por ejemplo, tienes modelos que juntan, por ejemplo, la parte crediticio con el seguro. Las personas que tienen problemas crediticios tienden a tener más problemas con seguro. Entonces, conseguir juntar la información no solamente de insurance, pero también con la parte crediticia de Open Finance, puedes conocerte mucho mejor, crear modelos mejores y tener un precio mejor para el producto.
Bien, clarísimo. A ver, en América Latina y en el mundo el único modelo regulado es el de Brasil. Contanos un poquito, digamos, vos estás en Brasil hace 30 años, cómo está funcionando, digamos, y por qué es un modelo que hay que mirar de cerca, si es que es potencialmente extrapolable a Argentina u otros mercados. Ah, el Banco Central brasileño y juntamente con SUSEP, que es el regulador, pensaron que si no hicieran una regulación, un estándar, es muy difícil de conseguir avanzar. Las aseguradoras tienen tecnologías muy diferentes, los datos no son estandarizados y se queda muy difícil cambiar y mantener transfiriendo de uno para el otro. Entonces en Brasil se creó la regulación, el primero y el único del mundo, para hacer esto. Esto ya comenzó más o menos 3, 4 años atrás, se pasó por varias fases, primero los datos públicos, después los datos personales y ahora están realmente teniendo caso de usos para el mercado. Entonces tienen que ver cerca, aprender con las lecciones buenas y no buenas que tuvimos para pensar en cómo que pueden usar aquí en Argentina. Bien, pero el balance es positivo, ¿crees vos? Los números son positivos, ya están comenzando a tener estas transferencias. Todavía no se tiene mucho caso de uso, es algo muy nuevo. Bien. Tenemos que pensar que tuvieron mucho trabajo, porque salir del mundo que estaba para el mundo que estamos hoy, tuvieron que hacer una aceleración muy grande de la tecnología. Entonces se gastó mucho dinero pensando en cómo atender el regulatorio. Yo creo que ahora las empresas pueden parar y pensar, bueno, ya tengo el regulatorio y cómo ahora hago un modelo que consiga tener más ventaja para el cliente y más ventaja para las empresas. Bien, esto es un ecosistema. ¿Cuáles son los actores que lo conforman? Uno piensa en el organismo de control, la SUSEPI, en las compañías de seguros, e intercambiar información entre ellos. Y la segunda pregunta es si es obligatorio, si la regulación obliga a las compañías o es un sistema de adhesión optativo. En Brasil es obligatorio. Bien. Lo que llamamos los Tier 1 y Tier 2 son obligatorios. Claro, las compañías pequeñas, las insurtechs no son. Ellos pueden optar por entrar, pero conociendo un poco del modelo que está en Open Finance, yo creo que en Open Insurance en el futuro próximo se queda obligatorio para todo el mundo. Y es necesario, porque si el mundo del ecosistema tenés que tener muchos actores y cuanto más actores tenés, más funciona. Si tenés un grupo pequeño, las informaciones que trafeguen en este grupo no es suficiente porque tenés cliente que está afuera. Entonces cuando tenés más informaciones y el ecosistema funciona mejor. Bien, y si yo estoy obligado a ser parte como compañía de seguros de ese ecosistema, si alguna compañía me pide información del cliente mío actualmente, yo estoy obligado a traspasárselo, o sea, la transferencia de datos es totalmente abierta y obligatoria también entre las partes. Sí, si es parte del ecosistema obligatorio, tenés que transferir, incluso tiene tiempo para esto. Si yo pido, tiene algunos segundos para transferir de uno a otro. Claro, tenés todo el mecanismo de consentimiento que tiene la parte del central que le pide el consentimiento, tienes que el otro lado tiene que recibir el consentimiento y ahí pasan las informaciones. Pero sí, es obligatorio, si es parte del ecosistema, es obligatorio. Bien, y por ejemplo en Argentina hay una ley de datos personales, hay privacidad de lo que es la confidencialidad de los datos de cada uno de los clientes, ya sea de una compañía de seguros, un banco. ¿Eso implica algún cambio? Porque uno debería estar adhiriendo o aceptando como cliente que esa información mía sea compartida, o automáticamente ya por esta ley o esta regulación del Banco Central o de la Superintendencia de Brasil, eso está habilitado para todos los clientes. En Brasil tenemos la ley de protección de datos. Bien. Y esta ley está arriba del Open Finance. Okay. Esta ley que comanda Open Finance. Todo lo que se hace en Open Finance tiene que estar juntamente dentro de esta ley. Bien. Entonces, el consentimiento que ya estaba previsto en la ley de protección de datos es el mismo que usamos aquí en Open Finance y Open Insurance también. Bien, clarísimo. Ahora uno piensa fuera de América Latina, mercados muy desarrollados como Estados Unidos, como Europa. Allí no hay modelos, por lo menos de forma no reguladas, o sea, hay modelos también que se puedan ver como exitosos o no, pero fuera de lo que es América Latina. En Europa ya tiene, Italia principalmente, algunos modelos que no son regulados y que funcionan con cambios de datos a través de API.
ahí tenés que hacer uno a uno. Si la empresa A quiere hacer con la empresa B, tiene que hacer un contrato entre ellos. En China también tiene un modelo muy avanzado de transferencia de datos de una empresa para otra. Y de nuevo no son regulados y tenés que hacer contrato uno a uno. Bien, perfecto. A ver, hay un concepto que es más amplio, que es el Open, y uno puede llevarlo a la industria del banco, que es Open Banking, a las finanzas, Open Finance y obviamente Open Insurance, que estamos hablando. En el resto de los ecosistemas, banco, finanzas, ¿está más desarrollado de lo que es seguros, ya sea Brasil u otras partes del mundo? Ahí hay sí más avance, como uno suele ver, que el banco siempre está en la delantera a nivel regulación respecto a lo que son las compañías de seguros. Sí, Open Finance está más avanzado en cualquier lugar del mundo. Se comenzó mucho por el lado de las informaciones financieras, Open Finance. Por ejemplo, en Reino Unido fue uno de los primeros que comenzaron en Open Banking. Bien. Y ahora están también discutiendo la parte de Open Insurance. En Brasil también. Si pensamos un poco el tiempo, yo creo que son 2-3 años antes se comenzó el Open Finance. Se comenzó como Open Banking y después se convirtió en Open Finance porque se pensó en el futuro próximo tener una interoperabilidad entre los datos bancarios y los datos de asegurador. Como dije, es importante para las aseguradoras tener información crediticio que pueda funcionar para el modelo y también para el otro lado. Si tienes problema con la parte de seguros, puede ser que sea interesante para los bancos que sepan esto. Totalmente. Es muy importante. Acá en Argentina hay un scoring bancario, no existe un scoring para compañías de seguros y obviamente lo que es la integración es lo más importante, pero por ejemplo en Argentina lo que sucede es que las compañías son muy individuales y son reacias a compartir los datos. Tienen miedo que se los roben y con eso le roben el cliente. Yo creo que es un tema también cultural, ¿no? Que depende de cada país, pero hay más cuestiones quizás no solamente del regulador, sino también de los actores que forman parte del sistema. No es diferente de Brasil. Yo creo que la cultura del mundo financiero es que las informaciones del relacionamiento, la institución cree que es de ella. Yo creo, mi cliente a 10 años, entonces las informaciones son mías. Y como dije en el inicio del concepto, la información no es de la empresa, y sí de la persona. Y si es histórico junto o no, puede llevar para los otros. Esta es la principal ventaja para el Open Finance y Open Insurance. Puedo llevar información de relacionamiento de una empresa para otra y no necesito comenzar todo de nuevo y esta empresa nueva me conoces y puede me dar un producto mejor y que atienda mis necesidades. Clarísimo. La última, Chen, tiene que ver un poco, te pregunto el rol de EY respecto a lo que es consultoría y demás. Ustedes trabajan con clientes, sean compañías de seguros, bancos, o también son los que tienen que convencer a los organismos de control respecto a las bondades que tiene este esquema. En Brasil trabajamos en todos los actores. Iniciamos, por ejemplo, cuando se comenzó en 2017-18, EY ya estaba participando de los grupos de trabajo del Banco Central. Bien. Entonces ya tenía la discusión con los reguladores. Trabajamos también a lo largo del tiempo con las asociaciones, tanto de banco cuanto de aseguradora, bien, porque tenés que tener una organización. No es una discusión solamente regulador con las empresas, y sí, las asociaciones son importantes. Sí. Entonces ayudamos a las asociaciones a tener, por ejemplo, una visión de que el mercado necesita y lo que el regulador está pidiendo y buscar el punto medio para el ecosistema como un todo. Y ahí también ayudamos a las empresas, a las aseguradoras, después que la regulación sale, los estándares salen, cómo se preparan para atender esto y cómo pueden tener ventajas después con un caso de uso diferente o más innovador para ganar el mercado. ¿Y si lo que fuerzan es la cerradura de la puerta? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. En San Cristóbal Seguros nos une una nueva imagen y también nos une el propósito de impulsar tu tranquilidad y bienestar.
siempre es bienvenida la voz de todos. Nosotros tenemos que garantizar la sustentabilidad de esta profesión. Del asesor de seguros como protagonista, porque es el profesional adecuado en este traslado de riesgos del asegurado a la aseguradora. Bueno, Mariano Devoto, CEO de Paraná RT, un placer realmente conversar contigo. Ya están desde noviembre del año pasado operando en RT, son flamantes en este sistema tan complejo, tan delicado, donde muchos incluso están viendo de retirarse, porque realmente son muchas complejidades que ahora tocaremos con vos. Pero bueno, ustedes un poco contrario sensu, con el Salmón en otra dirección, deciden sumarle al grupo, digamos, un RT. Ya tienen, obviamente, Paraná Seguros trabajando hace muchos años. Contanos un poquito cuál fue un poco el objetivo y por qué RT en un contexto tan, pero tan desafiante. Bueno, la idea surge un poco con el accionista para completar las coberturas que ofrece Paraná a su red comercial y a sus clientes. Paraná es una compañía que operaba prácticamente en todas las ramas y nos faltaba completar con lo que es riesgo del trabajo. Así que este proceso lo comenzamos hace alrededor de poquito más de 2 años y bueno, y finalmente llegó la autorización el año pasado y nos pusimos operativos, como mencionabas, el 1 de noviembre. Y eso a pesar del contexto, ¿no? Porque uno dice la lógica de sumar, digamos, a una nueva unidad de negocios, hacer sinergia con la parte de patrimoniales, es lógica, pero el contexto que se hace es ilógico y se viene complicando cada vez más, ¿no? Desde la doble mochila, judicialidad, la pandemia que generó también muchas complicaciones y es como que muchos no ven la luz al final del túnel. ¿Ustedes sí ven, digamos, un negocio posible que sea rentable sobre todo? A ver, creo que sí, que depende mucho de las aspiraciones que tengas, de la suscripción que hagas y de tomar negocios rentables, que los hay, ¿no? Eso depende un poco de la selección de riesgos que haga cada uno. Nosotros no tenemos, por suerte, un apuro en un crecimiento exponencial, por lo cual podemos ir seleccionando los riesgos que suscribimos. Bien, y en cuanto a tu diagnóstico de cómo está hoy en el mercado, digamos, estamos arrancando un nuevo año. El 2024 fue importante, muchos cambios, cambio de gobierno, un mercado laboral con idas y venidas. ¿Cómo ven actualmente el mercado para que ustedes puedan explotar desde el punto de vista del RT? Bueno, por un lado, nosotros tenemos un campo muy grande de crecer porque obviamente no tenemos nada, así que tenemos todo por crecer. Por un lado, vamos a hacer cross-selling con nuestra cartera actual de aquellas empresas que sean susceptibles de contratar riesgo de trabajo. Y por el otro lado, bueno, sí, salir a buscar nuevos clientes y esperar que las medidas económicas que está tomando el gobierno genere mayor cantidad de puestos de trabajo, que obviamente esto termina repercutiendo en la cantidad de cápitas que tiene el sistema, ¿no es cierto?, para asegurar. Bien, bien. A ver, Mariano, creo que ser Nobel y un nuevo operador puede tener ventajas y desventajas, digamos. Obviamente no tienen las mochilas y las cargas que tienen otros operadores que vienen arrastrando de muchos años. También ustedes tienen ciertas regulaciones para compensar esas cuestiones. Tienen todo por hacer, pero ¿qué crees que tiene de bueno y no tan bueno el hecho de estar nuevos en un mercado, como decíamos antes, complejo? Bueno, tiene de bueno un poco lo que comentabas, que no tenemos la mochila, pero sí tenemos, también lo comentaste, una regulación, es una reserva para futuros juicios. Bien. Y lo bueno de ser un operador nuevo, bueno, que uno puede aprender de la experiencia del pasado, de lo que han hecho las demás, qué cosas hacer para tener un buen resultado, ¿no? Y es un mercado una actividad que tenés información, que eso es bastante positivo, como hablábamos antes de suscribir los riesgos que a uno les parece atractivos. Es un sistema que cuenta con muy buena información por parte de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo en cuanto a la siniestralidad. Entonces eso te permite hacer alguna selección de riesgos en base a tu apetito de crecimiento, ¿no? Bien, y Mariano, en cuanto al pricing, ¿no? Porque también sabemos que es un mercado en general que está un poco una tarifa por debajo de la suficiente. En riesgo del trabajo se ve potenciado, es lo que uno habla con todos los operadores. ¿Cómo trabajar para que quizás todo el mercado se ponga de acuerdo para subir tarifas en un contexto que baja la inflación, por lo cual también ya es más visible cualquier cambio fuerte en la tarifa, pero que sobre todo eso permita, digamos, que la rentabilidad del negocio no se vea tan afectada y la parte técnica también no se vea afectada? Bueno, ahí viene la política de suscripción de cada compañía, ¿no? La nuestra, como te comentaba, nosotros vamos a ir a negocios que a priori, obviamente,
parezcan rentables en base a toda esta información que te mencionaba, que contamos con la siniestralidad. Después ya el resto del mercado, ahí cada una establecerá sus políticas de ajuste o no de tarifas, eso ya ahí no te puedo decir qué es lo que va a hacer el mercado. Ni hablar, ni hablar. A ver, todos quizás coincidimos que la gran espada Damocles que tiene el sistema es la litigiosidad, que viene en aumento fuertemente. Los juicios el año pasado siguen una escalera muy ascendente y es el gran tema que tiene que resolver. La pregunta es quién lo resuelve, ¿no? ¿Es un tema que es meramente la justicia? Si depende un poco también del Poder Ejecutivo y el Legislativo, si el mercado también tiene que hacer algo al respecto, cómo combatir algo que se trata de hacer pero no se logra nada al respecto. Bueno, un poco para completar algunos de los datos que decías, el año pasado se iniciaron alrededor de 125.800 nuevos juicios, casi uno de los peores años desde que arrancó el sistema. Si mal no recuerdo, en el 2017 hubo algo alrededor de 130.000, pero este está muy cerquita de ese año que fue uno de los peores. Y bueno, sí, la litigiosidad hay que ver cómo bajarla, y creo que uno de las cuestiones que hay que trabajar mucho es en la conformación de los cuerpos médicos forenses. Eso creo que es una de las medidas que tiene que ayudar a mejorar la judicialidad. ¿Y cómo se logra eso? Porque tenemos el caso de Mendoza, donde funciona bien, parcialmente por lo menos respecto a la reforma de ley. Los resultados son evidentes, son contundentes, son positivos. Y el resto de jurisdicciones, sobre todo, provincia de Buenos Aires, capital, que son las que tienen tanto volumen de juicios y de cápitas, no siguen ese camino. La pregunta es ¿por qué? Si depende ahí sí tribunales de justicia bonaerenses o porteños, ¿dónde está un poco la llave para destrabarlo? Bueno, sí, ahí depende de los, como mencionabas, de los tribunales de cada jurisdicción. Es decir, ellos tendrían que conformar los cuerpos médicos forenses mencionados de acuerdo a la legislación, ¿no es cierto? Pero bueno, es un trabajo que debemos ver cómo evoluciona la justicia en ese sentido. Bien, y en cuanto a los peritos que también cobran porcentualmente respecto... Bueno, justamente, el tema de los cuerpos médicos forenses es para que haya un cambio en la manera de remunerar a los peritos. Bien. Mariano, quizás cuando hablamos de temas nos metemos en lo negativo, pero hay temas positivos también, ¿no? Uno tiene que ver con la prevención, que se trabaja fuertemente en el mercado. No sé si ustedes tienen una estrategia específica, porque se evitan muchos accidentes, muchas muertes. Quizás eso queda en un anexo chiquito y la noticia fuerte, negativa, es la que salen los titulares. ¿Cómo se trabaja hoy en prevención? ¿Cómo está ayudando quizá la tecnología también a que esto sea cada vez un punto cada vez más importante para el mercado? Bueno, mira, desde el año 96 que se implementó el sistema, se ha reducido muchísimo la siniestralidad, como mencionabas, no solo las muertes, sino también las enfermedades profesionales y los accidentes. Para nosotros la prevención es un área clave dentro de nuestro proyecto de crecimiento a futuro. Nuestra intención es estar muy arriba de los clientes y viendo permanentemente qué mejoras hacer en cada industria o en cada empresa para mejorar un poco la siniestralidad. Es un área clave para nosotros. ¿Hay una cultura de la prevención en las empresas, en particular las pymes? Cuesta, digamos, porque esto es un tema que llevó años, digamos, y quizás ya hay un poquito más de entendimiento respecto a la conciencia y los beneficios que implica, digamos, dedicarse y trabajar en conjunto, RT, empresa, pyme en particular, que es un universo tan grande y tan heterogéneo. Hoy ves sectores más avanzados que otros, uno está más rezagado. ¿Cómo es el diagnóstico en ese sentido? Bueno, mira, en general las grandes industrias quizás son un poquito más receptivas, pero también por una cuestión económica, ¿no? De tener la capacidad financiera de poder ir haciendo los cambios y mejoras que uno le va sugiriendo. Obviamente a los empresarios pymes quizás le cueste más la situación. Así que bueno, esa es la diferenciación que podríamos hacer. Mariano, en cuanto al target que ustedes buscan de tipo de empresas para trabajar, sabemos que hay sectores más conflictivos desde el punto de vista de la prevención, de los riesgos inherentes a esas cuestiones. Otras son quizás las que todo el mundo quiere atacar porque son muy nobles desde el punto de vista de la siniestralidad. Y te pregunto un poco qué objetivo tienen respecto a la parte comercial, la política de suscripción. Bueno, mira, nosotros en lo que es la política de suscripción tratamos de no distinguir en actividades buenas o malas, sino, como yo siempre digo, en riesgos con alícuota suficiente o riesgos con alícuota insuficiente. Bien. Es decir, podemos tener una actividad que a priori parezca grave, pero que tiene una alícuota suficiente, no tenemos problema en suscribirla, o por el contrario, una actividad que es muy buena, pero tiene una alícuota tan baja que no nos parece que vaya a ser rentable esa empresa, por lo cual no miramos tanto las actividades, sino si la alícuota es suficiente o no. Bien, hoy hay más de 10 millones de trabajadores cubiertos por el sistema. La idea también es un poco ampliar el universo
quizás hay un proyecto como para avanzar en lo que son profesionales independientes, autónomos, monotributistas. ¿Sos optimistas? ¿Crees que es una posibilidad concreta? Y en ese caso, ¿ustedes creen que para el caso de ustedes sería parte de su objetivo? Sí, hoy hay 10 millones, como decías, 10.200.000 trabajadores cubiertos. Obviamente que toda ampliación del mercado laboral o captable por el riesgo de trabajo sería muy beneficioso para todo el sistema, no solo para nosotros. Son cuestiones que no son fáciles de lograr porque hay que introducir cambios en la ley y demás, pero bueno, optimistas de que en algún momento se pueda incorporar toda esa masa de trabajadores. Bien. La última, Mariano, tiene que ver con un poco los objetivos que se han planteado. Dijiste que no tienen una ambición de volumen sin suscripción lógica, racional, inteligente, pero un poco también seguramente se han trazado objetivos a corto y mediano plazo. ¿Qué se puede esperar el productor, el que trabaja con Paraná, respecto a la estrategia de Paraná RT de cara a lo que viene? Mirá, el productor lo que puede esperar es que nuestro objetivo es dar un muy buen servicio. Obviamente que vamos a tratar de estar con costos competitivos, pero en aquellos casos en que lo amerite. Y bueno, vamos a ir teniendo un crecimiento paulatino que nos lo va a marcar. Tenemos, por supuesto que tenemos un plan comercial, pero nos lo irá marcando un poco la realidad del mercado en cuanto a la competitividad o no de las tarifas. Bueno, llegamos al final de este programa de 100% seguro. Con algo de información vamos a recapitular un poco, si te parece, y nos vamos para la semana pasada, porque el miércoles 19 nos enteramos, se comunica formalmente que Orbis Seguros presenta ante la Superintendencia de Seguros de la Nación la autoliquidación voluntaria, un proceso de salida ordenado del mercado asegurador, un poco con la supervisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que obviamente después tiene su consecuencia. Totalmente, porque 2 días después se emite la resolución que revoca formalmente esta autorización para operar de Orbis Seguro. Obviamente ello conlleva formalismos, por ejemplo, la inhibición de los bienes. ¿Qué está pasando ahora? De acá en adelante la Super de Seguros va a analizar la viabilidad del pedido hecho por Orbis y también Orbis tiene 30 días para presentar un balance de liquidación. Bueno, esto seguramente es el primer capítulo de mucha información que vas a encontrar como de costumbre en nuestro portal de noticias de esta compañía con más de 60 años en el mercado. Por lo pronto nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene, ¿te parece? Buen fin para todos. Chau, chau.